Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración, predicamos y enviamos una lista de peticiones de oración para que a las 9 de la noche como iglesia oremos. Por si gustas participar, me puedes enviar un inbox o un WhatsApp y yo te envío la lista de peticiones con mucho gusto para que juntos a las 9 de la noche desde tu hogar oremos en ese mismo sentir y por esas mismas peticiones. El tema que vamos a ver hoy se llama la oferta de parte de Dios para remover la carga del pecado. La oferta de parte de Dios para remover la carga del pecado. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Pedimos que tú seas quien obre en los corazones. Que estas palabras, Señor, sean con autoridad y poder, Señor. Que tú seas dando este mensaje a cada uno personalmente como tú nos has dicho a través de tu palabra, Señor. Pedimos por esas personas que aún no te conocen, que tengas misericordia de ellos como la tuviste de nosotros, Señor, que ellos puedan entenderlo, ábreles el entendimiento, Señor, prepara sus corazones para que reciban y abracen este mensaje de salvación y que nuestros hermanos en Cristo, Señor, tanto de la iglesia Casa sobre la Roca como la iglesia en general, Señor, que ellos sean edificados, Señor, y vuelvan a ti, Señor, vuelvan al camino si están lejos, Señor, y gracias, Señor, porque solo tú eres quien nos mantiene cerca de ti, Señor. Solo tú eres quien ha hecho todo, Señor, por nosotros. Y estamos agradecidos, pedimos por los enfermos, Señor, de Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, también, Señor, por nuestros hermanos en general. Pedimos por todos ellos, Señor, que están siendo azotados, Señor. Tengas misericordia de ellos, Señor. Y también pedimos por esos doctores, enfermeras y personas que trabajan en los hospitales, que también a ellos, Señor, les llegue tu mensaje, Señor. Que vean, Señor, que necesitan ser salvados, no solo físicamente, Señor, sino el alma, Señor. Ponemos en tus benditas manos esta predicación y que tú seas glorificado en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos jueves, dijimos que damos una predicación y luego vienen las peticiones de oración para orar a las 9 de la noche, en ese mismo sentir, cada quien desde su hogar. Entonces hoy vamos a iniciar la oferta de parte de Dios para remover la carga del pecado. Hay cargas, pero esta es la carga del pecado. Entonces vamos a Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, capítulo 11, versículo 28 al 30. Ese va a ser nuestro texto principal. Y tenemos que entender en este mundo físico que desde que entró el pecado, pues se condenó el ser humano completamente, o sea, eternamente, no solo en ese lapso de vida que va a tener acá, sino que hay una condenación eterna. El ser humano, pues, sin importar lo que pueda pasar, él, debido a ese pecado, destruye todo lo que se encuentre en su camino, todo lo que le estorbe, lo va a destruir, su propia vida, porque se autodestruye debido a ¿qué? A este pecado. Y esa es la razón por la que hay problemas por todos lados. Por eso vemos violencia en todo el mundo, vemos perversidad, vemos falta de amor, vemos corrupción. O sea, todo esto está en nuestras comunidades, lo podemos ver en todos nuestros países, en todo el mundo, ¿no? Entonces, si echamos un vistazo al mundo, pues podemos ver circunstancias difíciles, adversidades, falta de paz. En todo lugar podemos ver que hay problemas entre los esposos, problemas entre padres e hijos, problemas con tus propios hermanos, problemas con tus padres, problemas con tus suegros, problemas con tus cuñados, problemas en el trabajo, problemas con los amigos, con los vecinos, problemas por deudas, por desempleo, por falta de dinero, otras enfermedades, problemas porque mucha gente está en los vicios, drogas, casinos, mujeres, bueno, en fin, hombres, divorcio, todo esto, ¿no? Y aunque muchos creen que el dinero o las riquezas van a traer ausencia de todos esos problemas, pues caen en un error porque estos son más problemas. El dinero no trae ausencia de problemas, trae problemas mucho más grandes. Mucha gente cree que el dinero y las riquezas lo van a hacer sentir mejor. Al contrario, sigues con problemas, dijimos problemas mucho más grandes. Y obviamente está comprobado que el dinero, las riquezas no te llenan, no te dan la felicidad
porque mucha gente cree que con eso va a ser feliz, y sí hay felicidad momentánea, pero no es la felicidad plena. Y como consecuencia, pues todas estas cosas, aunque no quieras, traen angustias, traen aflicciones, traen depresiones, traen ansiedad, traen un vacío, y por esa razón no hay paz en el ser humano. No estamos como que refrescados, sino que estamos como viviendo cansados, cargados. Entonces, estos son cargas, se llaman cargas, son peso emocional que desgasta y que destruye, pero hay algo que es la raíz de todo esto. Hay un verdadero problema a todo esto que está muy, muy escondido, y es escondido no tanto por uno mismo, sino porque el mal, o sea, Satanás y sus demonios, pues obviamente han cubierto tu entendimiento, han puesto un velo en el ser humano para que no vea este problema que está escondido en él. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mal tiene puesto un velo y se ha encargado de que pues el ser humano no entienda, no vea como algo verdadero el evangelio, no le permite al ser humano ver el problema que es el meollo de todo de estas cargas y estos problemas, que es el pecado. Y lo ha encubierto a través de engaños, a través de fortalezas en la mente. Uno cree otras cosas. O sea, hay incredulidad a la palabra de Dios, a lo que es espiritual. Y también hay muchas cosas que seducen y distraen. Y todo esto pues hace que no pongas atención ni entiendas lo que es espiritual. Y también pues hay diferentes enseñanzas que aparentemente te llevan a Dios, pero no te llevan a Dios. También el mal las ha puesto y pues no pueden resolver el meollo del problema, el cual es el pecado. Entonces toda la humanidad tiene una carga por naturaleza debido a la caída de Adán. Cuando Adán cayó, pues el pecado entra y el pecado causa esta muerte espiritual, y obviamente venimos de la descendencia de Adán y tenemos el ADN obviamente pecaminoso. Entonces esa terrible carga es la que nos condena y hace que destruyamos todo a nuestro paso lo destruimos, y hace que entre nosotros mismos nos destruyamos. Por eso es primordial que busquemos de Dios, conocer realmente cuál es el meollo, cuál es esa raíz, y quitarla, porque es la carga más pesada que puede existir en el ser humano, y es la raíz que es la fuente de todas las demás cargas. Entonces el pecado es una carga muy engañosa. Tristemente mucha gente no lo sabe o no lo quiere creer, pero lleva a muerte eterna, lleva a una condenación eterna. El ser humano no cree que después de la muerte terrenal el alma sigue viviendo y va a ser cumplida esa sentencia en el infierno. Entonces, esta cosa, pues lamentablemente el mal te ha cegado tanto que es como que algo engañoso, no lo crees, y obviamente el ser humano se enfoca en una perspectiva no espiritual, sino natural, nunca en la espiritual, y solo ve pues lo que es palpable, o sea, solo ve las cargas superficiales, no ve la raíz, no ve el meollo que causa todo esto que le afecta superficialmente y que lleva a la muerte, ¿no? Entonces vamos a ilustrarlo para que podamos entenderlo. Es como el estar bien de salud. Tú estás bien de salud, te sientes bien, pero sin saber que tienes un tumor que si no lo detectan, si no lo extirpan a tiempo, te matará. Te matará. Entonces, así está pasando con el ser humano. No puede ver lo que tiene, no se le permite. Entonces, necesita del evangelio. Haz de cuenta que el evangelio es el doctor que te está mostrando todo esto, y Cristo es el Salvador, el que te lo va a quitar, ¿no? Entonces, lamentablemente, aunque hemos estado predicando constantemente, llevamos tiempo predicando, cuántos pastores, y durante siglos y siglos y miles de años se ha predicado, tristemente la gran mayoría no cree que sea verdad este mensaje, este evangelio, y pues no hacen caso a la advertencia, porque viene siendo una advertencia que Dios está dando a los seres humanos para que no se vayan a ese lugar de terror que ha sido creado para el demonio y los ángeles, dice claramente la palabra. Entonces, advertir a los seres humanos de lo que les espera, que es el juicio
venidero, ese juicio severo en el infierno, no es falta de amor. Mucha gente toma como esto como falta de amor. No es ser severo, porque mucha gente dice, wow, qué duro es muy severo. No, 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 es más bien ser compasivo. Tenemos que discernir bien, es más bien ser compasivo, es más bien ser bondadoso, es más bien ser amoroso, porque el infierno es real y ¿quién querrá que vaya alguien allá? Alguien que no te ama, pues a lo mejor, pero alguien que te ama, alguien que está siendo bondadoso porque Dios ha sido bondadoso con él, pues obviamente no es severo, sino bondadoso y amoroso, porque este infierno, déjame decirte que es real. Por eso nosotros los cristianos gritamos a los vientos que no vayas allá, que no sigas el camino que llevas, porque eso solo te lleva a esa tremenda sentencia que vas a lamentarla por la eternidad. Entonces nosotros te decimos, no, no vayas, mira, vuelve a Dios, Él es la esperanza, porque Dios es la luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Entonces lamentablemente ignoran y nos tachan de faltos de amor, nos tachan de severos, no creen en el pecado, o sea, creen que el pecado es algo pues que es normal y que pueden seguir en ello. No creen que el pecado realmente es el tumor canceroso del ser humano que te aleja de Dios y que te destruyen. No lo toman como tal, como lo que es, o sea, es la raíz de todo problema, el gran problema con un gran peso. Y hay una razón más del por qué no entienden y no hacen caso, porque solo se percibe espiritualmente. De hecho, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el ser humano vive aparentemente bien, él cree que está bien, o sea que no tienen este problema y pues lamentablemente no pasa o ignora, mejor dicho, la carga del pecado que tiene, que lo separa de Dios, porque es una carga muy grande que lo separa de Dios. Entonces la muerte espiritual que ha tenido el ser humano debido a que lo hereda de parte de Adán, no permite creer en estas cosas como el Evangelio, que son del Espíritu de Dios, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, es su naturaleza, viene de herencia de parte de Adán, y es por eso que el ser humano siempre aparenta que no hay ese problema, que está bien, aparenta estar sin problemas, sin angustias, de hecho hasta por sus cargas emocionales superficiales, él aparenta que puede estar bien, pero vive sin darse cuenta que lleva un gran peso de culpa y de condenación espiritual, y esto abate, aunque él no lo crea, abate el alma, y lo abate hasta el límite, desalienta, trae desesperación, y esto pues obviamente es porque te estás yendo obviamente a un camino de destrucción. El pecado trae consecuencias, el pecado no puede no traer consecuencias, trae consecuencias, y la fuerte consecuencia es que es muerte, muerte eterna, no muerte terrenal, y no, muerte eterna, y no hay manera alguna de que el ser humano lo pueda quitar, él no lo puede quitar, ni pagando que la quiten, ni haciendo obras para que la quiten, ni queriendo cumplir ciertas reglas, o que hayan otros intercesores, ¿no? Porque el Dios hecho carne, Jesucristo, es el único intercesor, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario. Entonces no hay más intercesores, solo Cristo. De hecho la palabra dice que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Así que hay que tener cuidado, porque este que resucitó, este que murió, dio su vida por ti y resucitó de los muertos al tercer día y está a la diestra del Padre, está intercediendo por ti, está intercediendo por las almas, pongamos atención, que se arrepienten, creen, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si tú no te arrepientes y no crees, Él no va a interceder por ti. Él está intercediendo a la diestra del Padre por ti, pero obviamente porque estás arrepentido. Y solo por su sacrificio en la cruz del Calvario es que se puede desarraigar este pecado, se puede quitar ese peso que tienes encima. Entonces el ser humano debe entender que la carga más pesada que puede existir en él no son las tribulaciones ni nada de eso, sino el pecado. El pecado es una carga tremenda, es la raíz de todo esto, y es una carga engañosa. ¿Por qué? Porque las personas aparentan estar bien, pero en su interior están totalmente afligidos, doblados, desalentados, desesperados.
dijimos yendo por un camino falso, que su fin es destructivo, ¿no? Entonces el pecado trae grandes consecuencias y solo el sacrificio de Cristo puede extirpar el pecado, extirpar esa raíz que causa todos los males, ¿no? Entonces hay que de alguna manera entenderlo y creerlo, porque solo Cristo puede salvarnos de esto. Y Cristo, cuando te salva, no solo te quita esa pesada carga, sino que te da también la justicia de Dios, o sea, esa justicia de Él, para que Dios pueda aceptarte, para que seas acepto ante Dios, para que, por ejemplo, si tú mueres hoy mismo, estés en gloria cuando mueras, o cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, pues obviamente te llevará, ¿no? Entonces vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 24, Hebreos 9, 24, el 27, 28, que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Decíamos que el pecado es una carga destructiva, grande carga destructiva, y muchos la llevan sin darse cuenta, sin saber de qué se trata, o sea, cuál es el origen de todas esas cargas que tienen, ¿no? Y han de saber que de nada serviría que tú puedas aligerar esas cargas que tienes emocionales si no es quitada la carga principal, la que causa todo esto, o sea, la carga que mata el alma, el pecado. Si no se quita eso, de nada sirve que aligeres las otras. Es por eso que mucha gente, al querer aligerar las otras, lo único que hacen es meterse en mayores problemas, y aunque lo niegan que no o intentan justificarlo, pues obviamente es muy notorio en sus vidas, ¿no? Entonces otros solo creen que pasan por un mal momento y echan mano a los recursos, de alguna manera buscan ayudas por otros lados, intentan eludirla y terminan complicándola más, porque la esencia y el carácter del pecado pues llevan a un sentimiento de culpa. Siempre va a traer culpa al pecado. Esto es destructivo, desgasta el cuerpo, aunque tal vez ya no sientas culpa porque estás cauterizado de la mente, pero desgasta el cuerpo, desgasta el alma, carcome la mente, divide los pensamientos. Entonces no importa lo que el mundo ofrezca, porque el mundo te va a ofrecer muchas cosas, te va a ofrecer el éxito, te va a ofrecer la plenitud, te va a ofrecer la felicidad, te va a ofrecer placeres, te va a ofrecer descanso a través de cosas como el alcohol, drogas, mujeres, casinos, también riquezas, fama, etc. Sea lo que el mundo ofrezca, lo que venda o lo que regale, de todo eso que te dé, no creas que vas a poder escapar de la carga del pecado. Eso no va a servir para escapar de las consecuencias que trae el pecado, porque el pecado es una carga destructiva por la eternidad. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor dice que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable en Números 14:18. Entonces, Dios es justo. Salmo 7:11 al 13 dice: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo está preparando. Lo ha preparado, dice: asimismo he preparado armas de muerte. Es Salmo 7:11 al 13. O sea, Dios es justo juez y su justicia tiene que ser aplicada contra el pecador. No puede no hacerlo porque es parte de su naturaleza. Es recto, es santo, es justo, y por eso tiene que pagar el castigo al pecador. Por eso la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo, pues Él vino. Él es el único que podía librarnos de esto. Él nos libró de ese castigo, pero hay que arrepentirse. Entonces Él es el único que se puso en nuestro lugar. Tuvo que encarnar para poder estar como sustituto de nosotros. Solo Él podía recibir el castigo. Solo Él podía liberarnos y salvarnos. Y solo Él es el único mediador.
No puede haber otros. Él no está dando a otros poder para que salven. No, Él es el único mediador. Él es el que recibió lo que nosotros merecíamos. Solo Él podía cargar con esa culpa y pagarla. Por eso Él es el único que nos puede salvar. Entonces, por esa razón, Él vino a esta tierra y encarnó para tomar ese lugar de nosotros los condenados y ser sentenciados en nuestro lugar. Como culpable fue sentenciado el Señor. Y Él no fue culpable, nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él vino a salvarnos. El escritor de los Hebreos dijo en el texto que leímos ahorita, el versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo. Entonces, el Señor Jesucristo hizo un sacrificio en la tierra, pero en el cielo es donde Él trabaja continuamente como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote. Él está por nosotros, los que se rindan al señorío de Jesucristo. Entonces ahora entendemos que Él se presenta por nosotros ante Dios como el único mediador entre Dios y el hombre. Si nosotros decimos que hay otros corredentores, si decimos que hay otros mediadores, es una herejía, estamos contradiciendo la palabra de Dios y obviamente tu fe pero no está en el verdadero Dios, sino que está en dioses ajenos y por lo tanto estás idolatrando. Estás idolatrando y es por esa razón que claramente no eres un regenerado. ¿Por qué? Porque el Espíritu da convicción del Evangelio y tú no tienes el Evangelio allá. Estás creyendo en otras cosas. Entonces debemos creer que el Señor Jesucristo es el único que lo hizo, porque Él fue el que se sacrificó y Él es quien presenta por nosotros, obviamente, la justicia ante Dios en ese lugar santo, en el cielo. Él nos justifica si nos arrepentimos. Si creemos, si rendimos nuestra vida a su señorío, se va a ver el fruto si somos. Entonces es un acto de amor glorioso y tenemos que entender que es glorioso porque es inmerecido. O sea, eso lo hace más glorioso porque no lo merecíamos. Estábamos en contra de Él en nuestros delitos, en nuestros pecados, destituidos de la gloria de Dios, en guerra contra Él, en pugna contra Él siempre, a pesar de nuestra naturaleza, por nuestro corazón perverso, siempre en pugna contra de Él. Es inmerecido. Entonces, qué glorioso que Él venga. Que Él venga. Esa es la verdad de Dios, esa es la verdad absoluta. Y Él vino y se ofreció, dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces. O sea, es sorprendente y hermoso que el Señor Jesucristo continúa en intercesión por nosotros, defendiéndonos contra el acusador en el cielo, porque el acusador nos sigue echando tierra, caemos y él va y nos acusa, es Satanás. Sin embargo, Él continúa intercediendo por nosotros en el cielo, pero no quiere decir que cuando nosotros pecamos, Él tiene que volver a morir o a sacrificarse. No, Él no tiene que hacer eso. Él ya lo hizo una sola vez y fue perfecto. Fue perfecto. Aunque el mal nos acuse constantemente de las caídas que tenemos, Él no tiene que pagar otra vez. Su sacrificio fue una sola vez por todas, satisfizo a la perfección, la santa justicia de Dios y apagó, o sea, calmó su ira. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo pagó todo, no solo las facturas pasadas ni las presentes, sino también lo que cae cuando caigamos, lo futuro. Ahora, esto no es para que nosotros abusemos de la gracia y libremente estuvimos pecando intencionalmente vez tras vez, porque cuando se cae sin intención es una cosa y caer intencionalmente es otra. Entonces, cuando caes intencionalmente, esto te lleva a hacerlo frecuentemente, y si está ocurriendo en tu vida, es de cuidado porque probablemente a lo mejor no has nacido de nuevo, porque si estás frecuente, a lo mejor no has nacido de nuevo. Entonces los sacrificios imperfectos deben ser repetidos continuamente. Esos sacrificios imperfectos daban animales cada determinado tiempo, los sacrificaban, pero un sacrificio perfecto como el del Señor Jesucristo, no. ¿Por qué? Porque fue hecho sin defecto, sin mancha, sin pecado, y una sola vez y para siempre. Entonces desarraigó, quitó el pecado desde la raíz y lo hizo verdaderamente, porque Cristo vale más que el costo del pecado. Él cumplió la ley a la perfección para hacerlo válido y tuvo que morir una sola vez para llevar pecados y no recibamos por un juicio. Pero vuelvo a repetir, hay que arrepentirse, porque si no, sí vas a recibir juicio. Entonces también debemos tomar en cuenta que dice la palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, cuando viene la muerte terrenal, a eso se refiere, pues
inmediatamente hay juicio. O sea, no hay un lugar para purgar, sino te vas a ir directamente al infierno. La sentencia se cumple. Entonces, no hay segundas oportunidades, porque mucha gente dice, no, vas al purgatorio y hay chance porque mis parientes pueden pagar, orar y todo, y que yo salga de allá. No. No hay segundas oportunidades después de la tumba. Una vez muerto, ya no hay segundas oportunidades. Muchos creen que después de su muerte terrenal, como Dios es bueno, irán al cielo porque hay ceremonias que puedes pagar, fíjate, cuestan, las cuales activan según ellos a Dios para quitar el pecado y para que puedan salir del purgatorio donde te encontrabas cuando moriste y puedas ir al cielo. Es lo que mucha gente cree, pero esto es una herejía, va en contra de la palabra de Dios porque no se encuentra en la Biblia, es mentira. Si así fuera, tienes que entender que Cristo vino en vano, no tenía que venir, simplemente con dinero comprabas tu salvación. Pero Cristo vino por eso, porque no se podía comprar, no se podía ganar, no podías tú hacer nada para obtenerla, por eso vino. Y creer en estas indulgencias de que podrás ir al cielo es negar el sacrificio que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces obviamente vas en contra, y cuando tú vas en contra de lo que Dios dice, se llama herejía, y lamentablemente estás bajo condenación. Entonces, tienes que entender que tú no puedes estar creyendo esto, porque también al creer esto que pasa, condenas a los pobres. Los pobres, pues que apenas tienen para comer, hay días que no tienen ni para comer, y entonces, ¿cómo van a pagar? Estarían sin esperanzas. Entonces ellos no tendrían esa oportunidad. ¿Acaso esa oferta de Dios no es para ellos también? ¿Solo es para los que tienen posibilidades? No. ¿Y qué para los que mueren sin sus familias, que no saben que murieron, o esos que de plano ya no tienen familiares? ¿Cómo podría alguien pagar por ellos? Estarían sin esperanza. Eso que de pronto se pierden en el mar y se mueren, ya estuvo. O gente que vivía sola por otro lado y no saben que murió, ya estuvo. Entonces no es ni lógico. O sea, está fuera de lo razonable, ¿no? Entonces tenemos que entender y creer en lo que Dios dice, porque así estamos diciendo que no hay esperanza para este tipo de persona, y la oferta de Dios no es para ellos, solo para los que tienen la posibilidad económica, y eso no está bien. Así que no caigas en estas cosas antibíblicas que te llevan a perderte, que lamentablemente causan daños colaterales. ¿Por qué colaterales? Porque al creer estas herejías, obviamente tú las vas a transmitir a tus hijos, y tus hijos a sus nietos, y a quienes puedan. Entonces, ¿qué pasa? Que estás creyendo en algo antibíblico y estás haciendo un daño colateral, causando daño de generación entre generación, y obviamente, tristemente, pues padecen por tu culpa hasta tus seres queridos. Entonces es importante estudiar la Biblia bien, minuciosamente, porque la verdad, mucha gente no estudia la Biblia, cree en lo que le dicen ciertas personas, pero no tienen un estudio bíblico. Entonces en esta cita podemos observar que no es así, y también podemos observar que hay que aprovechar que estamos vivos. Es el tiempo de elegir volver a Dios a través del Señor Jesucristo, porque dice que si morimos, inmediatamente viene el juicio. Entonces, hoy día hemos descubierto, debido a esta pandemia, lamentablemente así lo descubrieron, que somos frágiles. Y que no tenemos la vida comprada, que no tenemos el destino comprado y que podemos morir en cualquier momento. Entonces, ahorita debemos entender que si morimos, dice la palabra, inmediatamente viene el juicio. O sea, inmediatamente, si no tienes a Cristo, vas al infierno. Entonces, en la Biblia pues hay algunas excepciones únicas y extraordinarias. Personas que fueron levantados de los muertos y volvieron a morir. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín, en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. La hija de Jairo, que el Señor la levantó, en Marcos 5, 21 al 43. El amigo del Señor Jesucristo, Lázaro, que igual lo levantó, en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 1 al 57. Elías, que revive al hijo de la viuda de Serepta, en Primera de Reyes del Antiguo Testamento, capítulo 17, versículo 22. Aquel muerto que echaron sobre los huesos de Eliseo revivió, se levantó sobre sus pies, en Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 21. Y Tabita, que le decían Dorcas, en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42, donde Pedro ora y que ella es levantada, ¿no? Entonces vemos también a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, como en de dos pisos más o menos,
Y obviamente la prédica, las enseñanzas eran muy externas desde la mañana hasta la tarde, casi noche. Y Pablo ministraba y llegó ya a la noche y le vence el sueño a este muchacho que estaba en el tercer, de hecho un tercer piso, dice. Y obviamente se duerme y cae y muere. Y Pablo lo levanta en el nombre del Señor Jesús. Hechos 20, versículo 9, versículo 11. Entonces todos estos murieron 2 veces. Son la excepción. Murieron 2 veces y solo 2 personas, tenemos que saber que 2 personas fueron llevadas al cielo sin haber muerto. Enoc en Génesis capítulo 5, versículo 24. Y Elías en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Estos dos, Enoc y Elías, nunca murieron. El Señor le plació llevarlos sin muerte terrenal. Son excepciones. Los que estén vivos cuando se presente el arrebatamiento, cuando Dios venga y arrebate a su iglesia, no experimentarán la muerte como Enoc y Elías. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Sin embargo, tenemos que entender que estas extraordinarias y únicas excepciones no niegan el principio de esta cita que dice en el versículo 27 que leímos de Hebreos. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No la niega. Son excepciones que prueban la verdad. Entonces, el versículo 28 dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, aquí estamos recordando que el Señor ha venido, dice, aparecerá por segunda vez. Ha venido una primera vez en relación por el pecado. Le hizo frente al problema del pecado, tomó nuestro lugar, ya hablamos de él hace un momento, a través de su sacrificio expiatorio en la cruz, obviamente resolvió este problema. Pero ahora que ya lo ha resuelto, ya lo ha solucionado, ya expió a la perfección el pecado, el Señor dice que viene otra vez, dice, aparecerá por segunda vez, viene otra vez, pero sin relación al pecado. Entonces, ¿para qué viene? Versículo 28 dice, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Entonces la salvación de su pueblo se va a finiquitar. Todo aquel que se arrepiente es salvo, pero no se ha completado esa salvación. Entonces la salvación se va a finiquitar. Viene a traer ya el rescate, a arrebatarlo. Entonces se supone que todos los cristianos, los que se rindieron a Cristo, los que realmente son cristianos porque se ve el fruto en ellos, porque si no se ve el fruto no eres, aunque te llames cristiano, aunque asistas, ¿no? Pero en ese caso si eres, obviamente va a haber un fruto. Y obviamente vas a estar esperando esta segunda venida del Señor Jesucristo, aunque va a ser un caso triste. ¿Por qué va a ser un caso triste? Porque serán muy pocos los que estén esperando con alegría, con anhelo. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. La palabra dice que va a haber un remanente, solamente un remanente. Remanente significa aquello que queda de algo, por ejemplo un sobrante. Van a ser pocos. Pero el anhelo de Dios y de todo verdadero cristiano es que tú que estás escuchando seas parte de este remanente. Y ojalá y todos pudieran serlo, es lo que queremos, es lo que Dios quiere. Pero si tú no eres cristiano, entonces ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Arrepiéntete y cree. Pídele al Señor que te dé arrepentimiento y fe verdadera para que te conviertas a Cristo y para que veas el fruto que sí eres, porque si no hay ese fruto no eres. Entonces arrepiéntete y cree y verás que si el Señor hace la obra, pues vas a ver que eres un hijo de Dios y que estarás esperando confiadamente, ahora sí, de que cuando Él venga vas a ser llevado con alegría, con gozo, porque vas a ser llevado, arrebatado por el Señor. Pero si no te irás y habrá juicio sobre las naciones. Viene la ira venidera sobre las personas que rechazaron el Evangelio, que no hicieron caso a esto, que tomaron como locura el Evangelio de Cristo. Entonces hay esclavitud del pecado y muchos son los que afirman que no son esclavos de nada. Porque tú le dices, ¿tú estás esclavizado al pecado? No, yo no soy esclavo de nada. Esclavitud es un sistema en que las personas son tratadas como propiedad. Por ejemplo, son vendidas, compradas y obligadas a trabajar o a realizar determinadas tareas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú eres esclavo del pecado, pues quiere decir que eres tu dueño, ¿no? Como quien dice. Entonces tienes que hacer lo que el pecado te demanda, es tu amo, ¿va? Tienes que hacer lo que el pecado te demanda. Entonces, y es un hecho que se ve en la vida de las personas que el pecado los tiene esclavizados. ¿Por qué? Porque ellos cometen pecado una y otra vez y no hay dolor por ofender a Dios con ese pecado y siguen y llevan una vida, pues, practicando esto, hacen maldades y no se inmutan. ¿Qué quiere decir esto? Que no se turban por el mal que hiciste. Si haces una maldad y no te duele haberla hecho, lamentablemente no tienes al Espíritu Santo en ti,
porque el Espíritu Santo te redarguye. Entonces, obviamente, eres esclavo del pecado. El pecado trae separación de Dios. Y aunque mucha gente dice, bueno, es que yo voy a la iglesia, yo oro todas las mañanas, todas las tardes, de hecho, entre comidas y cuando estoy desesperado estoy orando. Pero recuerda, Judas Iscariote, fíjate, uno de los 12, Judas Iscariote hacía lo mismo. Y aún más, él oraba más, él caminaba con el Señor Jesucristo, oraban, estudiaban y vivían como el Señor les decía, porque seguían sus pasos. Pero pronto salió a la luz quién era Judas Iscariote. Salió a la luz, vino su ruina, vimos su vida infructuosa después. Parecían frutos, pero luego vimos su vida infructuosa y fue grande su ruina. Entonces hay separación de Dios por el pecado, hay muerte espiritual, entonces se necesita nacer de nuevo en espíritu, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Hay que nacer en espíritu. Entonces se necesita para nacer creer en el Señor Jesucristo, que Él es quien quita el pecado, que Él es quien perdona, quien es el que vino a morir y tomó nuestro lugar. Obviamente creer en el pecado que tenemos y la consecuencia de nuestra condición espiritual. Porque el que no ha nacido en espíritu dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él y le espera el infierno cuando muera. Entonces es importante y es necesario que estas palabras las tomes verdaderas y seas diligente en buscar al Señor, en buscar escuchar el Evangelio de Dios y rogarle y suplicarle que Él te dé un corazón que reciba, que te haga creer, que te dé convicción para que tú te conviertas a Él y seas salvo. Entonces es importante saber que mientras tú vives, pues estás viviendo en esclavitud del pecado si no es tu Señor Cristo, si no te has salvado. Entonces, esa esclavitud del pecado, pues obviamente muestra tu vida, vicios, idolatría, amor al dinero, orgullo, etc. Tristemente, pues a los que no se arrepienten y creen, les espera una muerte eterna en el infierno, que es la muerte segunda de la que habla la Biblia, hay una muerte segunda. Entonces, primero, la muerte espiritual. La muerte espiritual es la que se trae por naturaleza, porque Adán, ¿qué hizo? Pecó, entró en rebeldía, desobedeció a Dios y entra la muerte espiritual. Y esa la tenemos nosotros por naturaleza en el ADN. Y la segunda, que es la primera que dice acá, que cuando mueres te vas directamente a juicio, es esta segunda que estamos hablando, que es la primera, obviamente, para que lo puedas entender, y es cuando mueres terrenalmente. Irás sin poder evitarlo a ese infierno, sin poder evitarlo, a menos que Cristo te haya salvado. Entonces, si estás vivo y estás escuchando este mensaje, hay esperanza. Hay esperanza porque el pecado, cargar ese pecado, realmente te va a llevar a consecuencias terribles, ¿no? Entonces, ese pecado puede ser removido, esa carga puede ser quitada. Imagínate que llevas una carga en tu cuerpo, en todo tu ser, porque es todo tu ser. Y andar de aquí para allá por todos lados con esa carga, obviamente vas a sentir cansancio. Y por eso mucha gente se siente a veces cansada, pero no sabe el por qué. Está cansada. Todo el tiempo está así con angustia, afligido, ansioso, depresivo. Entonces, pueden ser quitadas. Pueden ser quitadas y esas aflicciones superficiales, que son las terrenales, pueden ser aligeradas por la gracia redentora de Cristo. Pueden ser aligeradas por Él. Entonces, si tú quieres ser liberado del pecado, si tú quieres ser sanado del pecado, quieres ser quitada esa raíz, que es lo que causa todo esto, pues tienes que buscar, escuchar el Evangelio, escuchar la palabra, que alguien te ayude a entender el Evangelio. Entonces hemos dicho que estamos todos los cristianos dispuestos a ayudar, porque de gracia recibimos y de gracia damos. No cobramos, está mal que se cobre. Esto es gratuito. Entonces, el Señor Jesucristo ha hecho una gran invitación a removerlas. O sea, dio una oferta, por eso se llama el título así. La oferta de Dios para quitar esa carga del pecado y esa carga y aligerar las cargas de la vida. Entonces Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, ya lo leímos. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Okay? Entonces el Señor Jesucristo está abriendo una puerta.
De hecho, cuando Él murió en la cruz, abrió esa puerta, grande la puerta para que puedas venir. Todos esos que están cansados, todos esos que están trabajados, esos que se sientan aplastados por las cargas, esos que se sientan cargados, por ejemplo, por la ley que por ejemplo, los fariseos impusieron, esos que están cargados por el peso del pecado, ya lo sienten, esos que tienen el peso de culpa y miedo porque no ven alivio. Está abierta la puerta a esa grande invitación, es una oferta. Es algo que no se debería de dar, sin embargo el Señor está dando esta oferta, está dando esta oportunidad. Se abrieron las puertas como abres las puertas de alguna tienda y dicen, hoy es la oferta. Bueno, hoy está abierta esa puerta y hoy es la oferta de salvación para todo aquel que se siente aplastado por muchas cosas, cargado por la raíz del pecado. El Señor Jesucristo está dando oportunidad a todo aquel que tiene temor a ese juicio venidero, a ese juicio por el pecado que es el infierno. Él está dando esta oferta, dando la oportunidad. Y si ese temor está hoy en ti latente, es porque el Espíritu Santo ya te está dando convicción de justicia, de juicio y de pecado por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Él quiere salvarte sin merecerlo, porque no lo mereces, pero quiere salvarte. Entonces, Señor, aunque no seamos dignos, porque nadie es digno de la aceptación de Dios, nadie puede venir a Dios, ni siquiera podemos hacer algo que haga que Dios se mueva a misericordia, nada. Pero aún así el Señor dice, vengan a mí. El Señor Jesucristo dice, vengan a mí, venga el que quiera venir tomar mi yugo. ¿Qué significa eso? Que te pondrá en un lugar con alguien donde ese alguien te va a controlar. Te va a controlar. Eso significa que estás prácticamente tú tomando al Señor Jesucristo, poniéndolo en el trono de tu corazón y ahora va a ser tu Señor, tu Salvador y te vas a someter a lo que Él dirija en tu corazón como su esclavo. No un esclavo para cargar más cosas, sino para ser libre en Cristo de la pesada carga del pecado. Entonces, ¿qué debes hacer? Reconocerlo como tu Señor, tu Salvador, reconocerlo como tu Maestro, como tu Señor absoluto, no en partes, sino absoluto en todo. Y Él te dice, aprende de mí, sé mi esclavo. Y este compromiso, esta relación que vas a hacer, porque el Señor te está amando, la vas a amar. Porque el Señor te dice claramente, soy tierno y humilde de corazón. ¿Cómo no vas a amar lo que tú no mereces? Tratado con ternura, con humildad, el Señor viene y te está dando la salvación, te está quitando esa carga, te está aligerando las cargas que salen en el día a día. O sea, wow, te vas a enamorar de cuando veas lo que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario, cuando el Espíritu Santo te muestre realmente tu pecado. Entonces, vas a amar esta relación, porque nadie puedes encontrar descanso del alma más que en mí, dice el Señor. Vengan a mí, solo en mí pueden encontrarlo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice el Señor. Entonces ninguna religión humana puede darte esa salvación, ese descanso del alma, esa liberación de la esclavitud, esa paz en el corazón. Nada, ni religiones, ni personas, nadie. Solo Cristo. Cristo sí, Él nos ofrece un yugo que es fácil en contraste con lo opresivo y demoledor que es el yugo de la ley o el yugo de las cargas que puedas tener. Hechos 15:10 dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No es eso. No es poner cargas de reglas, no. Pero el Señor Jesucristo nos dice 2 veces la palabra descanso en esta oferta que hace. Primero dice, yo les haré descansar. Vengan, yo les voy a hacer descansar a los que verdaderamente están cansados, trabajados. O sea, a los que ya sienten la culpa, el pecado. Vengan, yo los voy a hacer descansar. Y ese es el descanso de la paz para con Dios. Y cuando Él te salva, da paz. Esa guerra que había que los separaba a ti y Dios, el Señor mete paz, mete su justicia, trae paz. Entonces viene esa salvación, esa paz. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo en la cruz, nos justificó para tener ahora una relación perfecta, sin estorbo con el Padre. Y segundo dice, hallarás descanso. Y esta es la paz que te da el Señor, o sea que viene de Dios, pero te da el Señor, obviamente porque tienes el yugo del Señor Jesucristo. El yugo del Señor es una gran bendición y obviamente es cuando ya te conviertes, eso es lo que hace que cualquier carga se pueda aligerar. Se pueda aligerar.
Entonces Pablo dice, de hecho por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos. Ya no estén afanosos, sí, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es para los que ya son convertidos. Cuando ya te conviertas, obviamente dice, Pablo, ¿por qué te preocupas? Solo pon tus peticiones, lo que estés pasando, óralo, clámale al Señor y dale gracias por todo lo que venga a tu vida. Así sea bueno o malo, dale gracias. Entonces, es triste para esas personas que escuchan el Evangelio y tristemente lo rechazan, no creen en él, no le toman importancia, lo ignoran, no les causa quebrantamiento y arrepentimiento, y esa búsqueda diligentemente del Señor no les causa eso. Entonces, tristemente, para ellos no habrá este descanso, no habrá ese, haz tus peticiones y dale gracias a Dios y el Señor pondrá paz en tu corazón. No habrá, sino que habrá un juicio severo para ellos. Por eso te estamos diciendo, no por maldad, sino para que no caigas en esto, o no sigas, mejor dicho, cayendo en esto y vuelvas a Dios. Porque si no te aferras a la oferta del Señor, habrá juicio. Pero si te aferras a la oferta que el Señor Jesucristo te está haciendo, serás bienaventurado. Serás bienaventurado y disfrutarás del yugo del Señor, que es fácil, y la carga será aligerada, porque Él la cargará contigo. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo cuando te arrepientes. Entonces amarás esta nueva relación con el Señor porque Él es tierno, Él es humilde de corazón, y porque en nadie encontrarás descanso más que en Él, porque su yugo quita de raíz el pecado y la angustia por esa carga y aligera a las demás. Entonces no encontraremos aliento fuera del Señor. No encontraremos fortaleza fuera del Señor. No encontraremos consuelo fuera del Señor Jesucristo. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Los discípulos no quisieron irse porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo a Él le corresponde el poder decir, vengan a mí. Solo a Él debemos recurrir, y Él nos da esa invitación, ir a Él, vengan a mí, y son palabras gloriosas. Entonces debemos ir a Él y Él nos dará salvación y nos dará esa paz con Dios y aligerará nuestras cargas. Claro que esto es si nos arrepentimos, si creemos en Él como el único Señor y Salvador, si rendimos nuestra vida a su señorío, y cuando lo hagamos hallaremos descanso en Él. Y cuando vengan situaciones a nuestras vidas, tempestades, Él estará con nosotros en medio de toda circunstancia. Él nos puede librar de muchas cuando estamos obedeciendo, porque a veces nosotros nos metemos en ellas, pero Él nos puede librar de muchas cuando estamos obedeciendo, pero también hay circunstancias de las cuales no nos librará. Tendrán que darse porque son necesarias para nosotros, que necesitamos crecer y somos tercos. Entonces habrán circunstancias que tienen que darse y no podemos evitarlas, pero ya siendo de Cristo, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si oramos, como dice en Filipenses, correctamente, en reverencia, con temor reverente a Dios, exaltando su santo nombre, en súplica y ruego, encomendando todo y confiando a Él desde el fondo de nuestro corazón, y agradeciendo de Dios antemano por todo lo bueno o lo malo que pueda estar pasando en nosotros o venga a nuestras vidas, obviamente Dios se goza de que seamos agradecidos y obviamente obrará, así como obró con Daniel. Daniel oraba en tremenda situación. Daniel estaba a punto de ser devorado por los leones hambrientos y Daniel estaba en perfecta paz. ¡Wow! ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo estaríamos nosotros sabiendo que seremos devorados por leones hambrientos? Humanamente es imposible estar en paz. Pero para Dios todo es posible, para Él no es imposible. Ahora podemos entender un poco la paz de Dios para con Daniel en esa cueva de los leones. Y vean que no fue librado totalmente de esa situación, pasó esta situación, se tuvo que dar, pero Dios estuvo con Daniel. Él estaba con él y lo guardó de la muerte y dio paz en medio de esa tremenda situación. ¿No comieron a Daniel? Y estas situaciones se van a dar en nuestras vidas y sin Dios serían terribles, cardíacas y con un fin cruel y horrible. El que es de Cristo tendrá esa protección, tendrá esa paz que nadie puede entender. O sea, tienes que entender que
El Señor va a guardar nuestros corazones de caer en la histeria en medio de estas situaciones, de caer en la angustia en medio de todas las persecuciones o cosas que se puedan dar en nuestra vida, caer en depresiones por todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque Él da una paz que no podemos comprender, una paz que sobrepasa la inteligencia o sabiduría humana, una paz incomprensible en medio de adversidades. Entonces el Señor Jesucristo, por ejemplo en Getsemaní, oró para que pase de Él esta copa, pero Él sabía que tenía que pasar, que tenía que cumplirse. Entonces más bien Él estaba orando para que la muerte no lo retuviera, para que le diera fortaleza y pudiera pasar por todo esto y fuera levantado de la muerte. Y esta oración dice que fue contestada, porque realmente fue contestada, pero lo podemos corroborar en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice que el Señor Jesucristo fue escuchado por su temor reverente. O sea, porque el Señor tenía respeto, su humanidad tenía respeto a Dios, tenía una gran reverencia, un respeto supremo al que es digno de ella. Entonces el Señor Jesucristo fue probado hasta lo sumo, fue más allá de lo que cualquier hombre mortal podría soportar. Y esa fue la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad buena, agradable y perfecta para el Señor. Y esa voluntad también debe de gobernar nuestras vidas. Entonces Dios pasó esto, tenía que pasar, el Señor lo fortaleció y el Señor no lo abandonó, o sea, momentáneamente por lo que tenía que pasar, pero el Señor lo levantó. Él está intercediendo, Él es nuestro abogado. Entonces Dios pasó por alto a los fariseos, pasó por alto a los escribas, pasó por alto a los sabios eruditos y escogió para la salvación a los sencillos, a los comunes, pero a los que creyeron, porque los demás le dieron la espalda. Y ese es el punto, creer, fe, arrepentimiento, y solo Él la puede dar. Por eso hay que rogarle, escuchar y rogarle que nos las dé. Ahora, no entendemos por qué nos escogió, es un misterio, pero sí podemos adorarle y obedecerle y respetarlo. El Señor Jesucristo nos invita a todos, abiertamente a todos, a ir a Él. Es la oferta de parte de Dios para remover la carga del pecado y quitar muchas cargas, porque que vienen de esa misma carga. Él lo hizo posible, dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, Él realmente lo hizo posible. Porque antes el mensaje era limitado a los judíos. Dice Mateo 10, 5 y 6, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ese mensaje era limitado para los judíos. Sin embargo, ahora es abierto para todos. No hay excepciones. Es la oferta a todos. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. O sea, la oportunidad es para todos. No hay excepciones. Es libre para todos. Hasta el más vil del mundo puede venir a los pies de Cristo arrepentido y a rendir su vida a Él. Porque solo en Cristo hallamos descanso para nuestras almas. Solo en Cristo hallamos paz. Solo Él puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces no vamos a descansar por otras cosas. Por ejemplo, mucha gente cree que voy a descansar cuando mis hijos crezcan, o cuando me jubile, o cuando me case, o cuando mi cuenta bancaria esté creciendo y ya no hayan deudas, o cuando me divorcie, porque eso es puro problema, o cuando me jubile. No vas a descansar por eso. O sea, realmente Cristo es único quien te trae descanso. Solamente si depositas tus cargas en Él es el descanso. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligero. Es fácil y ligero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descansar pacientemente en Él. No esperar más para rendir nuestras vidas a su señorío, porque es hoy. Es hoy, mañana no sabemos qué nos puede pasar. Para los cristianos es importante, arrepiéntanse y vuelvan a su primer amor. Ellos saben qué es esto. Y descansen en Cristo. Espero que Dios obre en mi corazón y en el corazón de ustedes, y que esto sea de gran bendición para sus vidas. Y oro para que el Señor los haga crecer en conocimiento y gracia. Y también oro para los que no conocen al Señor, a que se conviertan. En el nombre de Cristo Jesús les mando muchas bendiciones. Amén.
estar en el centro de la tempestad. No dudaré porque estás aquí. Y